Bien, profe. Sí, ahí está. Y vos de todas maneras, cuando tengas dudas, inquietudes sobre lo que vamos conversando, sobre lo que yo te voy Ujú. exponiendo, vos parás, Profe, si no. Sí. acerca del libro, eh, ¿usted lo subió a la plataforma o pues yo Es- no lo vi? El del 2020 yo no entré, yo entré directamente a lo de 2021. en 2020 está, pero voy a copiarlo y se lo pongo como libros. Ujú. Y ahí, En- ahí se puede ver lo de la introducción, que sí, está muy sí, bueno, sí, me sí, se llamó la pueden ver algunas atención. cosas y después hay materiales sueltos. Bueno, Yo le voy a dar, bueno, ahora también le voy a subir otras lecturas, bueno, es una materia que se lee bastante. mm, Igual ya en este año es como que tienen un cambio ustedes dentro de su cursada, donde empiezan a tener muchas materias con mucho material de lectura, entiendo yo. Así que bueno, es sí, cuestión de acostumbrarse nada más. ¿Sí? bien, profe. Yo les voy a compartir un poco la imagen. Ahí estamos. Vos decime si los ves. Sí. Sí, Este, sí se da. bueno, vamos a ver si podemos. No la quiero ampliar toda la presentación porque si no yo creo que se pierde. Dame un segundo. Esto lo vamos a cerrar. Ahí está. Ahora sí. Bien, perdón. Habíamos quedado en esto, creo que en la clase que había grabado el otro día, cuando empezamos a hablar de la primera unidad de ecología, habíamos quedado esto a partir de bueno, cómo la ecología va evolucionando como cuerpo de conocimiento, como ciencia, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, donde se conforman así como las grandes escuelas en ecología, ¿no? O sea, lo- las principales escuelas son consideradas la escuela nórdica, la escuela, la escuela británica o inglesa de ecología y la escuela americana. Son como, en esos años son los que más impulso tienen en la formación de una ciencia, donde va marcando las bases, ¿no? O sea, algunas partes de estas, bueno, esta escuela, estos lugares donde la ciencia tiene su génesis como tal, su conformación, va adquiriendo su identidad, abordan diferentes tópicos de la ecología, ¿no? Algunos se dedican más al trabajo de la comunidad y vamos a ver mucho más adelante cuando estemos llegando al final del cursado de la carrera, de la materia, perdón, vamos a ver cómo surgen justamente cómo surge el concepto de comunidad y sus derivaciones en diferentes lugares y con diferentes connotaciones y cómo después se hace una síntesis, porque esto también es muy característico de la ecología, ¿no? O sea, trabajar sobre paradigmas o sobre postulados que después terminan apareciendo terceras posiciones que pretenden hacer una síntesis de lo que en un principio se considera casi como antagónico, ¿no? Este, pero bueno, en ese surgimiento se toman esto, ¿no? Como se toman como estos principios que habíamos mencionado anteriormente, que bueno, que como la ecología, esto no es una disciplina científica, pero que también es una disciplina de síntesis, de interpretación, donde reúne el conocimiento previo de diversas ciencias, y estos principios quedan muy claros, ¿no? Cuando hablamos de las leyes de la termodinámica como principios regentes dentro de la ecología, no solamente dentro de la ecología en particular, sino de la biología en general. Este, bueno, vemos cómo la física principalmente tiene su ascendencia sobre la biología, ¿no? Este, y después en el tercer principio que también es interesante tener, porque nosotros vamos a desarrollar toda una unidad que tiene que ver con recursos, en considerar esto, ¿no? Que la materia, la energía, el tiempo, el espacio y la diversidad son considerados recursos. Después de esto también derribar un mito de que los ambientes no son homogéneos. Al contrario de lo que se cree, de lo que es una acepción casi popular,
nosotros lo que vamos a encontrar en ecología y lo que vamos a descubrir que hay heterogeneidad temporal y espacial en todos los sentidos, ¿no? Desde a nivel, en todas las escalas, ¿no? A nivel de paisaje, a nivel de comunidad, a nivel de población y aún a nivel del individuo, ¿sí? Y bueno, que eso, ¿no? Como al haber heterogeneidad, lo que vamos a decir justamente a partir de ello, que no existen justamente ambientes constantes, ¿sí? Sino que todos los ambientes este, están involucrados dentro de un proceso de cambio y ese proceso de cambio es continuo, ¿sí? Y no necesariamente direccional, que eso ya vamos a ver, que ahí es lo que ustedes ven que son cambios, en algunos casos son cíclicos, direccionales o erráticos también, ¿sí? Caben las tres posibilidades. Entonces habíamos dicho que los seres vivos tienen diferentes niveles de organización, ¿sí? Que va de lo micro a lo macro, que en el caso de la ecología, el objeto de estudio de los niveles de organización son tres sobre el basamento para la ecología general, y que eso involucra a los organismos, a las poblaciones y a las comunidades. En ese sentido es ascendente, ¿sí? Porque son ascendentes también algunos niveles de complejidades, sobre todo a partir de el surgimiento o la incorporación de lo que se van a llamar propiedades emergentes, ¿sí? O sea que es la premisa esta que muchas veces me he escuchado, que el todo es más que la sumatoria de las partes, ¿sí? Y una analogía que se hace para explicar que el todo es más que la sumatoria de la parte, y que es muy clásica, es el del pastel, ¿no? El de la torta. Nosotros sabemos que la torta tiene diferentes componentes, no sé, harina, huevo, azúcar, leche, ¿sí? Dulce de leche y lo que tú quieras, este, que por separado estos ingredientes son, tienen su propia identidad y que no necesariamente juntos cumplen la misma función de ser torta, ¿no? Digo, depende de cómo se lo mezcle, depende cómo es la preparación. Vos podés arribar a tener una torta, ¿sí? Con dulce de leche, durazno, merengue, etcétera, que separando su componente e incorporándolo aisladamente cada uno no vas a llegar nunca a tener una torta. No sé si me explico con el ejemplo. Entonces, por eso que se dice que siempre que el todo es más que la sumatoria de las partes individuales que componen ese todo, ¿sí? Porque esas son las propiedades que aparecen cuando vos en un bol mezclas los ingredientes, en un horno cocinas la torta y después la decorás, que tomando cada uno de esos componentes por aislado. Bueno, esto no va a pasar lo mismo a nosotros cuando de organismos pasemos a estudiar poblaciones, donde van a aparecer propiedades emergentes, ¿sí? Que no pueden ser entendidas si vos aislas esos componentes, y lo mismo te va a pasar cuando vos estudies comunidades, donde las propiedades o los atributos emergentes que tengan las comunidades no pueden ser entendidos si vos trabajas únicamente a nivel poblacional, ¿sí? Esos son los principales tres niveles de organización que nosotros vamos a trabajar en ecología, ¿sí? Por lo tanto, bueno, ¿cuáles son los objetos de estudio entonces en función de estos niveles de organización? Bueno, en el caso de lo que son considerados organismos o individuos, también en algunas escuelas de la ecología llamada como autoecología, ¿sí? Vamos a caracterizar los requerimientos a nivel individual, ¿sí? Cuando hablamos de requerimientos vamos a hablar de tolerancia, ¿sí? Si son tolerantes al estrés, si son tolerantes a los sitios con poca incidencia de la luminosidad o con alta incidencia de la luminosidad, a suelos con mucha retención de agua, con poca retención de agua, bueno, a suelos salinos, a suelos ácidos, etc. Siempre vamos a hablar en ese sentido de la tolerancia que tienen los organismos ante esas condiciones o esos recursos, fundamentalmente condiciones en este caso. Vamos a caracterizar el ciclo vital de los organismos, que tiene que ver desde que nace hasta que muere, y las diferentes etapas que va a tener la madurez fisiológica y biológica de esos organismos. Ahí vamos a hablar de ciclos vitales. Vamos a hablar de estrategias adaptativas, ¿sí? Si las hojas, si las especies son tolerantes a la sombra, desarrollan el mismo tipo y la misma disposición de las hojas, por ejemplo, o tienen la misma disposición o densidad de los órganos fotosintetizantes en relación a aquella especie que son
no son tolerantes a la sombra y que necesitan estar en presencia de alta concentración de luminosidad. Bueno, esas preguntas, digamos, van a ser respondidas o van a ser caracterizadas, entre otras, a través de lo que nosotros llamamos estrategias adaptativas. Y finalmente, para caracterizar a los organismos y los individuos, tomando en cuenta todos los ítems que venimos desarrollando hasta ahora, vamos a hablar de lo que son las condiciones y los recursos. Ver y caracterizar qué son condiciones, cuáles son condiciones, cómo las estudiamos las condiciones y qué diferencias tienen, si es que la tienen, con los recursos, ¿sí? Y lo mismo va a pasar con recursos, vamos a caracterizar y vamos a estudiar los recursos que hacen al desarrollo de los organismos para que justamente puedan complementar lo que nosotros hemos denominado en biología como ciclos vital, ¿sí? Luego, nosotros vamos a pasar al otro nivel de organización dentro de la materia que tiene que ver con poblaciones, ¿sí? A diferencia de la lámina anterior, el dibujo anterior, donde estaba solamente un hongo, un individuo, un organismo, acá vemos un conjunto de organismos, un conjunto de individuos que se caracterizan por principalmente pertenecer a la misma especie, ¿sí? Ahí es una característica mínima necesaria e indispensable para que hablemos de poblaciones, y también por tener, por ejemplo, diferentes tamaños, como vemos acá, ¿sí? Entonces eso también es una característica de las poblaciones. No todos los organismos de una población, no todos los individuos de una población presentan las mismas características, más grandes, copas más grandes, que seguramente tendrá sus ventajas y sus desventajas competitivas en relación a los organismos que conforman esta misma población que tienen copas más pequeñas, ¿sí? Entre otras cosas. Y que además estas fotos es un momento puntual, ¿no? Sí, es una imagen de un momento en particular, bueno, y en ese momento en particular, esos organismos conforman, estos individuos están conformando una población, ¿sí? Entonces, una de las características de las poblaciones que van a compartir, como se ve claramente en la foto, el espacio y el tiempo, ¿sí? Y ya lo vamos a ver cuando abordemos nosotros población. Poblaciones también llamadas en ecología, en algunos libros, en algunos textos de ecología. Y como decíamos, ahí vamos a empezar a tener características que antes, o atributos que antes, no lo caracterizábamos o no lo estudiábamos cuando hablábamos de organismos, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, la abundancia, ¿sí? Vulgarmente entendida como el número, ¿no? La cantidad, ¿sí? En este caso, la cantidad de hongos de Amanita muscaria que hay en esa foto, ¿sí? La abundancia, la tasa de natalidad, ¿sí? ¿Cuántos hongos, cuántos amanitas se incorporan por generación a esa población? ¿Sí? Y cuando vos haces una comparación temporal de este año incorporaron tanto y el otro año se incorporaron tanto, estás en condiciones de sacar, por ejemplo, entre otras cosas, una tasa de natalidad, como también a la inversa puedes sacar una tasa de mortalidad haciendo comparaciones temporales de cuál es el número de muertos que ocurren en esa población. Lo mismo puedes hacer con la supervivencia, ¿no? Si nacieron tanto y murieron tanto, vas a tener una idea de la supervivencia, ¿sí? Algo que vos no podías hacer cuando estudias a nivel del organismo. El organismo o está vivo o está muerto, ¿sí? No hay mucho más. La dinámica poblacional tiene que ver justamente con entender estos cambios, fundamentalmente a nivel numérico y fisiológico, que ocurren dentro de una población. Numérico en cuanto a lo que acabamos de ver, ¿no? Cuántos nacen, cuántos mueren, cuántos sobreviven, ¿sí? Eso te da una dinámica, ¿sí? Que se puede mantener estable, que puede oscilar, ¿sí? Que puede ser muy disruptiva al punto tanto de desaparecer o de tener crecimiento demográfico explosivo que acaparen grandes partes o grandes territorios en los lugares en los que vos estés estudiando caracterizando una especie en particular, ¿sí? Dentro de la dinámica poblacional vamos a ver, vamos a observar que aparecen lo que nosotros vamos a llamar atributos primarios y atributos secundarios, que están directamente involucrados a esa dinámica, ¿no? O sea, ¿cuáles son los atributos primarios? Serán aquellos que repercutan de manera directa en el tamaño poblacional, para bien o para mal,
¿sí? Y los secundarios van a ser aquellos que de manera indirecta, ¿sí?, repercuten en la dinámica poblacional, otra vez en el tamaño. Para bien o para mal, eso no importa, pero esos son los atributos secundarios. Y también dentro de lo que se denomina cinecología como nivel de organización, vamos a hablar de interacciones poblacionales, ¿sí? Entre pares de especies. En este caso podemos incorporar, porque hasta ahora veníamos hablando de población únicamente entendida como los individuos que pertenecen a una misma especie, ¿sí? En este caso, en la foto, Amanita muscaria, una especie de hongo, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de interacciones poblacionales y cuando hablamos de competencia, vamos a tener dos situaciones contrastantes, ¿sí? Una va a ser la competencia que ocurre a nivel de los hongos que están presentes allí, de la especie de Amanita, o vamos a hablar, y en ese caso, perdón, vamos a hablar de competencia intraespecífica, es decir, la competencia que se da entre los individuos que pertenecen a una misma especie, y después vamos a ver que también existe otro nivel de competencia que involucra a individuos de especies diferentes, ¿sí? Un perro y un gato compitiendo por el plato de alimento que vos le diste capaz que a uno, pero el otro se metió, ¿sí? Y estamos hablando de especies Sí, profe. diferentes donde empiezan a competir por el recurso. ¿Se entiende hasta ahí? Bien, Eso es parte de sí, la interacción. Y eso se va a llamar competencia interespecífica. O sea, es la competencia que ocurre entre individuos de diferentes especies. Después vamos a ver predación, que también involucra, es una interacción poblacionales, pero también involucra individuos de diferentes especies, ¿no? El gato persiguiendo al ratón es un ejemplo clásico de Tom y Jerry que habla de la predación, ¿sí? Son especies diferentes. Lo mismo va a pasar con parasitismo, también van a involucrar especies diferentes, ¿sí? Y bueno, eso tiene que ver con, entre otras cosas, por ejemplo, el COVID, ¿sí? Un virus afectando o atacando al cuerpo humano, ¿sí? Y el mutualismo, que es lo que habíamos mencionado también anteriormente, esa asociación entre pares de especies con, con de base ninguna interacción negativa, o sea, ninguno se ve perjudicado, y de máxima es donde los dos se ven mutuamente beneficiados, ¿sí? sí. Profe, Sí, ahí en donde usted habló sobre los atributos, ya sea primario o secundario, ¿solo sí, se considera el tamaño? sí, porque vos lo que vas a ver ahí es, tu resultado final es estudiar la dinámica poblacional, ¿sí? Y la dinámica poblacional tiene que ver en cómo fluctúa en función del tiempo el tamaño de la población, el tamaño expresado como cantidad, ¿sí? Ya sea cantidad de manera directa, o sea, la cantidad de huevos, cantidad de organismos, ¿sí? Cantidad de individuos que pertenecen a la población, cuando vos los podés contar, porque vamos a ver Ujú. que hay poblaciones que son difíciles de estimar en números, Sí. ¿sí? Pero sí lo podés estimar en prevalencia. Por ejemplo, Ah, caso COVID, ¿sí? Sabemos que es un virus, un microorganismo que ingresa al cuerpo humano. Ahora, ¿cuánto te ingresan? Un virus, 1000 virus, ¿sí? 1000 individuos de COVID, no lo podemos contar. Lo que vos sí, vas a estimar la población a partir del caso de infectados, por ejemplo. ¿Sí? sí. Y entonces ahí lo que hacen es, como nosotros somos el huésped, te estiman la cantidad de personas que están infectadas con el coronavirus Ujú. y no la cantidad de coronavirus que tiene la persona. ¿Se entiende? Sí, sí, Eh, profe, se entiende. Eso lo van a llamar prevalencia, eso lo vamos a ver mucho más adelante. Pero digo, lo que uno estudia es la dinámica poblacional que tiene que ver con eso, con la cantidad, con cómo varía. ¿Sí? Esa es la idea de la dinámica, cómo varía el número en función del tiempo. Y eso van a ser los modelos que nosotros vamos a desarrollar de n sobre t. Tamaño poblacional en función del tiempo. Ese tamaño poblacional se mantiene constante en función del tiempo, va a ser una recta horizontal, ¿sí? Al eje de la x. Ahora,
como nosotros seguramente vamos a tener variaciones en ese n, seguramente vamos a construir una curva. ¿Sí? sí, Bueno, y los atributos tienen que ver en cómo favorecen el crecimiento o decrecimiento de esa curva. Algunos van a ser directamente, y si que nos adelantamos un poquito, es los que nacen aumentan la población, los que mueren la disminuyen. sí. Ujú, Dentro de esa gama está, estas dos cosas que yo te acabo, estos dos procesos que te acabo de mencionar, son parte de los atributos primarios. ¿Sí? sí, En la medida que nacen, aumenta directamente, en la medida que mueren, disminuye directamente. disminuye. ¿Sí? Y los atributos secundarios van a tener que ver, entre otras cosas, que decíamos que no se involucran de manera directa en cuanto al tamaño de la población, pero sí de manera indirecta. Por ejemplo, no es lo mismo que vos te pongas a estudiar una población de algún animal donde el gran número de monos, por ejemplo, ¿no? Suponte, Sí. donde la población, la gran parte de la población está, o Mm, pertenecen a machos. ¿Sí? O sea, ujú, esa población no va a poder crecer, por lo menos a una tasa relativamente acelerada o rápida, ¿sí? O positiva, en la medida que las hembras disponibles sean muy pocas. ¿Sí? claro. Entonces, cómo están distribuidos los sexos dentro de una población es un atributo secundario. ¿Sí? Ah, sí, ya lo entendí. O no es lo mismo que tu población esté compuesta por individuos viejos. ¿Sí? Sí. Entendiendo que la edad, ¿sí? Repercute sobre la capacidad reproductora de la especie. Ujú, ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa, por ejemplo, en los países que se llaman de primer mundo, los países europeos, ¿no? O sea, hablemos de Europa, donde se- el, el primer hijo, que en algunos países más así como sudamericanos, africanos, está considerado entre los 20 y 30 años, ¿sí? En los países europeos, el primer hijo se da entre los 30 y 40, ¿sí? O sea, mm, hay una conducta social donde el primer hijo se ha retrasado hacia el final de la etapa de madurez sexual, sí, que está fuertemente condicionada por las mujeres, digamos, porque tiene una etapa fisiológica en la que tienen aptitudes para tener hijos, ¿no? sí, Entonces, bueno, eso tiene que ver también, digamos, la edad de la población va, de alguna manera indirectamente, ¿sí? Va, va a influir en la dinámica de las poblaciones. ¿Sí? sí, profe. O si- bueno, ¿seguro? Sí, sí. Ujú. Bueno. Después está, siguiendo con la ginecología que les comentaba, que es como se menciona, lo van a encontrar en algunos textos, en algunos libros, está el otro nivel de organización que nosotros preferimos llamar comunidades, ¿sí? Sí, estos tres niveles de organización que acabamos de ver. Y ahí, a diferencia de lo que veníamos hablando, de el organismo, la población, en lo que es comunidades, ingresan todos, ¿sí? En lo que es comunidades, ingresan todas las especies, ¿sí? Profe, ahí a las poblaciones se las llama cinecología y a las comunidades también. Claro, porque esa división, que no es la que uno utiliza, agrupa eso, ¿no? O sea, por una parte, todo lo que hace a la caracterización del organismo, del individuo, ¿sí? Por un lado, todo lo que hace a la caracterización del individuo, por un lado. Y cuando ya empieza a hablar de poblaciones hacia adelante, o sea, divide en dos. El organismo, ¿sí? Sí. Que se va a llamar autoecología, pero no es algo que nosotros usamos, ¿no? Yo se los pongo ahí Ah, justamente porque ustedes lo van a encontrar, sobre todo en las escuelas más iberoamericanas de ecología, digamos, los gallegos principalmente, van a hablar mucho de la autoecología y de la cinecología, la autoecología. O sea, auto tiene justamente hace referencia a lo que hace al ser, al individuo, al organismo, ¿sí?
Y en cambio la cinecología es lo que trasciende al organismo, ¿no? Las poblaciones, y en este caso las comunidades también. ¿Sí? En Sí, cambio, esta división que nosotros usamos para identificar los diferentes niveles de organización nos parece mucho más interesante, ¿no? O sea, pensar en el organismo, por un lado, pensar en las poblaciones que tienen atributos, que aparecen atributos, pero que no son los mismos de las comunidades, que los que vamos a ver ahora, y así. ¿Sí? Entonces nosotros bien, usamos esa. Y en el libro que ustedes usan, que tienen de cabecera, que va a ser el Vego, vamos a hablar así, ¿no? En esos niveles de organización. ¿Sí? Individuos, poblaciones y comunidades. De hecho, es parte del título del libro. ¿Sí? sí, profe. Y bueno, en lo que hace a las comunidades, eso, ¿no? Vamos a, vamos a, ahí vamos a caracterizar y estudiar a las poblaciones de especies. ¿Sí? Nosotros veníamos diciendo, ¿no? Una población va a ser un conjunto de individuos que van a pertenecer a una misma especie, que van a compartir o van a estar en un tiempo y en un espacio determinado, pero ahí estamos solamente viendo, por ejemplo, los lapachos, y no vemos nada por fuera de los lapachos, ¿sí? Pero sin embargo, nosotros sabemos que cuando vamos al cerro o al borde de la ruta o a la plaza, donde sea, donde están esos lapachos que nosotros estamos estudiando, esos lapachos están dentro de un contexto y dentro de ese contexto hay otros organismos, ¿no? Hay otras especies. Entonces van a aparecer los jacarandás, por decirte una cosa. Entonces los jacarandás también van a tener su población y bueno, y van a aparecer lo que se te ocurra a vos, digamos, ¿no? No sé, los ceibos y van a aparecer los tarcos, bueno, el tarco de jacarandá. Y se van a aparecer otras especies que también van a estar compuestas por sus poblaciones más numerosas o menos numerosas, ¿sí? Y todo ese conjunto de seres, ¿sí? Hacia la biodiversidad, hacia la comunidad. ¿Sí? Entonces hablamos de poblaciones de especies que también comparten un determinado espacio, ¿sí? Y están en la misma escala temporal. Y ahí hablamos de comunidad. Y después veremos cómo se define la comunidad, etcétera, ¿no? Cómo se marcan los límites de la comunidad. No. Pero esa comunidad Bien, también va a tener atributos y va a tener su propia dinámica, ¿sí? Y ahí, dentro de los atributos, obviamente están las propiedades emergentes de eso, este, perdón. Dentro de ese atributo van a aparecer las propiedades emergentes que son puras y exclusivas de la comunidad, ¿sí? Que nos van a permitir caracterizar la comunidad. Entre ellos la diversidad, la riqueza, la dominancia, que son conceptos que seguramente vos ya los escuchaste en el transcurso del curso de tu carrera, ¿sí? También sí, tienen su profe. propia dinámica, ¿sí? Dentro de la dinámica va a aparecer la sucesión, ¿sí? Cuáles son los cambios en la composición de especies dentro de una comunidad, y ahí vas a encontrar postura donde dice que la comunidad va o apunta hacia una dirección, ¿sí? Tiene una razón de ser, mientras que van a haber otras posturas donde dice que no, que la comunidad es permeable a lo que ocurre en el entorno y a la capacidad que tiene la especie de llegar a esos sitios, ¿sí? Que no necesariamente hay un único punto de llegada, sino que puede haber múltiples puntos de llegada porque depende del azar o de las probabilidades, ¿sí? Y también van a haber disturbios, que son los que operan en esa comunidad, y que van a haber disturbios en diferentes escalas espaciales y temporales, ¿sí? Y también vamos a hablar de, bueno, fundamentalmente de diversidad. ¿Estamos hasta ahí? Esto es simplemente Sí, profe. a manera de, bueno, qué es lo que vamos a ver nosotros durante el cursado de ecología, ¿no? Durante la clase de hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Y ahora vamos a ver, bueno, y dentro de estos niveles de organización de ecología, nosotros vamos a ver que tenemos algunos enfoques, ¿sí? De estudios que aborda la ecología, ¿no? Que es muy diversa y bastante plural. Esto que te decía, ¿no? Personas o ramas dentro de la ecología que te van a explicar que la sucesión
tiene una secuencia bastante lógica y que apunta hacia un determinado punto de llegada, que es el clímax, ¿sí? La sucesión clímax, como le llaman algunos, y otros, ¿sí? Que te van a decir que no, que el clímax es un lugar al que nunca se llega porque las comunidades están permanentemente, son afectadas por los disturbios, entre otras cosas, ¿sí? Son propensas a los cambios. Bueno, ahí tenemos posturas, no sé si, bueno, pueden ser antagónicas entre ellas, y seguramente harán posturas, ¿sí? Que son puntos intermedios entre estas dos, ¿no? Bueno, ahí es cuando nosotros decimos que los diferentes enfoques de estudio de la ecología son diversos, son plurales, ¿sí? Y nosotros, así como tenemos niveles de organización, vamos a tener diferentes enfoques, ¿sí? O diferentes niveles de estudios a modo macro general que hace a la ecología, ¿no? Una es muy descriptiva, ¿sí? Es bastante descriptiva, y esta descripción no necesariamente está atado a alguno de los niveles de organización, sino que la descripción puede ser en cualquiera de los niveles de organización, ¿sí? Por ejemplo, vos podés decir que estudiando las características, por ejemplo, de la semilla de alguna de las especies, de una especie nativa o exótica, ¿sí? Tienes tales requerimientos, ¿no? Necesita este tratamiento para germinar, necesita esta concentración o este tipo de suelo para crecer, necesita este tipo de humedad relativa o humedad en suelo para también crecer, desarrollarse radicularmente. Estos son los nutrientes que necesitan, ¿sí? O sea, vos podés dar cuenta de cuáles son las condiciones y recursos que requiere esa especie, ¿no? Que tendría que ver con los organismos, con el nivel de organización a nivel de organismos que vimos anteriormente, ¿no? Bueno, todo eso que vos estás diciendo que es lo que necesita es re descriptivo. Crece así, ¿sí? Adopta esta forma, tiene este tipo de, por ejemplo, de reproducción, ¿sí? Tiene este tipo de variación en fruto, bueno, todo eso es súper descriptivo. ¿Se entiende? Lo que es Sí, descriptivo. profe. Sí, O sea, y eso es un enfoque que siempre está presente y siempre es necesario en la ecología. Porque vos no podés hacer interpretaciones sobre lo que no conoces. Para conocer, en primer lugar, se recurre a la descripción, o lo que nosotros también llamamos caracterización, ¿sí? Entonces, ese es un enfoque bien. de estudio bastante desarrollado, pero si vos tenés en cuenta que nuestro país tiene aproximadamente 10.000 especies vegetales, seguramente hay vacío muy grande de esa descripción, que es como dice ahí, que hace a la historia natural. Luego el otro enfoque de estudio es el funcional, ¿sí? O sea, ya pensando no solamente en el organismo, sino también pensando, por ejemplo, en la población, ¿sí? En el conjunto de organismos, digo, esta especie puede cumplir o cumple un rol dentro de una comunidad, dentro de un ambiente, ¿no? Por ejemplo, los polinizadores. Los polinizadores pueden ser más de una especie, son muchas especies de polinizadores. Y tienen un rol, ¿sí? Que es bien funcional, que tiene que ver con favorecer la reproducción de las plantas con flores, ¿sí? No todas, porque no todas necesitan ese tipo de polinizador, pero digo, funcionalmente ese conjunto de diferentes especies, ¿sí? Tiene una función muy específica, ¿no? O, qué sé yo, para la actividad pecuaria, ¿sí? Para la actividad ganadera, va a haber un conjunto de especies, ¿sí? Una comunidad que tienen aptitudes forrajeras, porque tienen frutos, porque tienen flores comestibles, porque tienen hojas comestibles, porque tienen raíces comestibles, qué sé yo. Es un conjunto que tiene una funcionalidad, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Hay diferentes niveles de funcionalidad, por supuesto, estoy hablando de funcionalidad muy grosera, muy grandes, ¿no? Muy gruesas.
y que tiene que ver eso, ¿no? Con que vos podés caracterizar, o por ejemplo, las plantas medicinales en la vida de comunidades indígenas, ¿sí? O las plantas silvestres comestibles en la vida de las comunidades criollas, indígenas, rurales, etcétera, ¿sí? Sí, O el arbolado público de Orán, ¿sí? El arbolado público con una funcionalidad específica, paisajística, recreativa, atenuadora de las rigurosidades del clima, de la región, etcétera. Bueno, todo eso vos le podés otorgar cierta funcionalidad y, digamos, y ese sería tu estudio, tu forma de abordar un estudio ecológico, ¿sí? Y evolutivo, que es por ahí el más complejo, ¿sí? Que además involucra esto, ¿no? La interacción con otras disciplinas, en este caso seguramente no solamente con la ecología ni la evolución, sino también mucho con la genética, ¿sí? Este, bueno, dentro de el evolutivo, vos ves si es que dentro de un grupo de especies o de una especie en particular, los cambios que ocurren en función del tiempo, si es que ocurren esos cambios, ¿sí? Esos cambios que pueden ser de comportamiento, que pueden ser de la fenología, que pueden, ¿sí? O sea, a nivel del fenotipo, o esos cambios se dan a nivel del genotipo, ¿sí? Bueno, esos cambios que ocurren en función del tiempo, o que operan en función del tiempo, pueden ser entendidos o abordados desde un enfoque justamente evolutivo, ¿sí? Lo que ocurre muchas veces ahí es que la ecología en ese caso solamente por ahí trabaja o apoya o brinda herramientas para trabajar esos cambios en lo más próximo, lo más inmediato, ¿sí? Por ejemplo, ahora que estamos todos, sabemos, somos ecólogos porque todos ahora estamos al tanto de las novedades que ocurren con el COVID, ¿no es cierto? Bueno, y hablamos de cepas, ¿sí? De la cepa de Manaus, la cepa de Gran Bretaña, y ayer salió el ministro del Interior del país a decir que si seguimos así vamos a sacar nuestra propia cepa. Justamente son los cambios, ¿sí? Que ocurren, ¿sí? En una especie, en un periodo de tiempo, en este caso un periodo de tiempo muy corto, porque es justamente por eso una pandemia. Y esos cambios son próximos, son inmediatos. Y eso sí puede estar explicado por aspectos de la ecología, que aborda la ecología. La intensidad de infección, la prevalencia, la velocidad de crecimiento, la dinámica poblacional, etcétera, ¿no? Mientras que, si nosotros quisiésemos estudiar, por ejemplo, no solamente de a dónde proviene el COVID, esta duda que todos tenemos, ¿no? Si estos animales raros, exóticos para nosotros, chinos, si del murciélago, si del pangolino, no sé, sabe quién qué cosa. Y si uno quiere mirar un poco más atrás, y bueno, y cómo fue la evolución, las primeras apariciones de estos tipos de virus caracterizados por o denominado vernáculamente coronavirus, ¿no? Porque hay varios coronavirus, eso uno descubrió en este tiempo. Digo, bueno, ¿cómo fue el devenir del coronavirus hasta que llegamos a con una alta incidencia de peligrosidad en la población humana? Bueno, ahí nos vamos a la parte más evolutiva, ¿sí? ¿Se entiende? sí, perfecto. Sí, sí. Bueno, en todos estos casos, lo que nosotros lo que vamos a hacer es, de acuerdo a a los diferentes niveles de organización y de acuerdo a los diferentes enfoques con los que nosotros abordemos la investigación de ecología, vamos a ver que dentro de la ecología uno de los métodos predilectos, ¿sí? Es la experimentación, ¿sí? Nosotros en ecología vamos a estar todo el tiempo queriendo desarrollar experimentos para poder explicar lo que sucede en la realidad, ¿sí? Estos experimentos consisten, según Diamond, en una serie de observaciones que uno va realizando, ¿sí? Y que a partir de esas observaciones está la toma de datos, ¿no? De registros que uno realiza, ¿sí? Con el objeto de poner a prueba una idea, una hipótesis. ¿Sí? O sea, yo pienso que lo que está sucediendo en la realidad se debe
a alguna cuestión que he razonado, que he deducido, ¿sí? Por eso ya vamos a saber que el método por excelencia, el método hipotético deductivo, ¿sí? Y que esa deducción me habla de las consecuencias que tiene este aspecto de la realidad, y yo para poder explicarlo y para poder corroborar o no, lo necesito contrastarlo, ¿no? Entonces yo justamente voy a ir y voy a registrar. Voy a registrar datos que luego los voy a analizar, que me va a permitir comparar, realizar comparación. Entonces, en ese sentido, la esencia de la experimentación justamente va a pasar por obtener datos, ¿sí? Como te dice ahí la Firmina, obtener datos, ¿sí? Y confrontar esos datos con lo que yo he pensado previamente. En este caso, con mi pregunta o con mi hipótesis, ¿sí? Por lo tanto, dentro de lo que es el aspecto metodológico para el desarrollo de experimento en ecología, nuevamente eso, cómo yo realizo un diseño, ¿sí? Que me permita a mí sistematizar lo que está ocurriendo a partir de la toma de datos. ¿Se entiende? ¿Estás? Sí, profe, sí, disculpe que estaba conectando la compu. Bien, pero se entiende, digo, el por qué, o sea, el aspecto central metodológico de la experimentación es generar las condiciones, ¿sí? Que te permitan a vos sistematizar lo que está, lo que vos estás poniendo a prueba, ¿sí? Por ejemplo, si vos querés saber, ¿me permite un ratito? Me voy Sí, no hay problema. corto un ratito y ya subo, espera, dame un segundo. Sí, sí. De paso lo grabo porque ya me va a cortar esto.